El jet privado cortaba las nubes a miles de metros de altura. Por dentro, el silencio era roto apenas por el zumbido suave de los motores y por la voz de Ricardo, el dueño del avión y de casi todo lo que veía allá abajo. «No quiero saber. Cierra el negocio. Vende las acciones». Ahora, decía ríspido al teléfono vía satélite. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. A su lado, en un sillón de cuero que valía más que un coche popular, su esposa Verónica hojeaba una revista de moda, el rostro contraído en una mueca de aburrimiento. «Ricardo, querido, este viaje está tardando una eternidad», se quejó, sin apartar los ojos de las fotos de bolsos de lujo. Un poco más adelante, su hijo, David, de 10 años, jugaba en una tableta carísima. El niño era pálido, de apariencia frágil, y de vez en cuando un ligero silbido escapaba de su pecho. Sufría de asma, y el aire seco del avión no le sentaba bien. Pero no se quejaba, pues sabía que sería ignorado. Sus padres estaban demasiado ocupados en sus propios mundos de negocios y frivolidades. La única persona que parecía notar su malestar era Ana. De pie en un rincón de la cabina, la empleada personal de la familia observaba al niño con una mirada preocupada. Era una presencia silenciosa, contratada para servir bebidas y garantizar que todo estuviera perfecto para sus patrones. Ana se movió en silencio y le ofreció un vaso de agua a David, que aceptó con una pequeña sonrisa. Verónica la vio por el rabillo del ojo e hizo un gesto de desprecio. Para ella, Ana era solo parte del mobiliario, una pieza funcional que debía moverse lo menos posible. Ana volvió a su rincón, acostumbrada a ser tratada con indiferencia. Ella creció en un lugar muy diferente a aquel. Una pequeña aldea en el corazón de la Amazonia, donde el lujo era tener agua limpia y comida en la mesa. Miraba por la ventana del avión hacia la alfombra verde infinita de la selva allá abajo y sentía una punzada de nostalgia. Aquel era su mundo, un mundo que sus patrones solo veían desde arriba, como una mancha verde en su mapa de negocios. De repente, una sacudida. No era una turbulencia normal. Fue un tirón seco, violento, que hizo que la copa de champán de Verónica temblara en la mesita. «¡Ay, qué susto! Ricardo, dile al piloto que sea más cuidadoso», se quejó. Pero Ricardo también lo había sentido. Él, que volaba en ese avión cada semana, sabía que aquel ruido no era normal. Miró por la ventana, tratando de ver algo en los motores. El rostro serio. Ana también lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un sonido que no pertenecía al vuelo, un sonido de metal crujiendo, de algo rompiéndose. Y su instinto, entrenado para sobrevivir en un mundo mucho más peligroso que aquel, gritó alerta. Una luz roja comenzó a parpadear en el panel de la cabina, y entonces la voz del piloto sonó en el interfono. Intentaba parecer tranquilo, mas el pánico se filtraba por cada palabra. «Señoras y señores, estamos con un problema técnico en uno de los motores. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad inmediatamente. Vamos a intentar un...». La voz fue cortada por un estruendo, un ruido ensordecedor, como una explosión que vino del ala derecha del avión. El jet entero se inclinó violentamente hacia un lado, y el zumbido suave de los motores fue reemplazado por un rugido de metal partiéndose y el silbido del viento. El caos fue instantáneo. Todo lo que estaba suelto en la cabina voló hacia un lado. La tableta de David se estrelló contra la pared y se hizo añicos. Verónica gritó, un grito agudo de puro terror mientras se aferraba a su sillón. Ricardo, pálido, intentaba desesperadamente abrocharse el cinturón, las manos temblorosas. El avión ya no estaba volando, estaba cayendo en una espiral descontrolada, rasgando el cielo en dirección al mar verde de la selva allá abajo. Las luces de emergencia se encendieron, arrojando una luz débil y aterradora sobre los rostros aterrorizados. El lujo
El poder, el dinero, nada de eso importaba ya. Eran solo personas atrapadas en una caja de metal cayendo en picado hacia la muerte. Ana fue la única que no gritó. El shock la dejó muda. Se sujetó donde pudo, el cuerpo presionado contra la pared del avión por la fuerza de la caída. Su mente, en lugar de entrar en pánico, se volvió extrañamente clara. El entrenamiento de supervivencia de su infancia, las lecciones de sus abuelos sobre cómo enfrentar el peligro, todo salió a la superficie. El primer paso era mantenerse viva. El segundo era proteger a los otros. Sus ojos se fijaron en David, que lloraba, aterrorizado, luchando por respirar con el inicio de una crisis de asma. Si sobrevivían a la caída, el niño sería el más vulnerable. La caída duró una eternidad y un segundo. Por la ventana, el verde de la selva ya no era una alfombra. Era una pared sólida, acercándose a una velocidad aterradora. Se podían ver los árboles, las hojas, las ramas. El sonido del viento era ensordecedor, mezclado con el ruido del fuselaje partiéndose, desintegrándose en el aire. Ricardo consiguió abrocharse y abrazó a su esposa, los dos rezando, llorando, esperando el final. Ana, en su rincón, solo cerró los ojos y se preparó para el impacto, el cuerpo tenso como un resorte. Ya había enfrentado la furia de la naturaleza una vez, y ahora el destino la ponía en el mismo lugar de nuevo. El primer impacto fue con los árboles. Ramas gruesas como brazos de gigantes se estrellaron contra el avión, arrancando pedazos de las alas, rompiendo las ventanas. El ruido era como el de una sierra eléctrica gigante cortando el metal. La cabina fue invadida por hojas, ramas y un olor a maleza y a combustible. Las personas eran lanzadas de un lado a otro como muñecos de trapo, incluso sujetas a los cinturones. La estructura del avión se estaba deshaciendo, rasgándose, con cada árbol que golpeaba en su descenso final y descontrolado. Ricardo sintió un dolor agudo cuando su cabeza se golpeó contra la ventana. Verónica gritaba sin parar, el sonido casi inhumano. David en su sillón lloraba y tosía, el sonido de su asma ahora alto y desesperado. Ana sintió un corte profundo en su brazo cuando un trozo de metal de la pared se soltó, pero el dolor apenas se registró en su mente. Solo podía pensar en una cosa: protegerse la cabeza. Era la lección más importante que su abuelo le enseñó. Si la tierra tiembla o el cielo cae, protege la cabeza. Con ella puedes reconstruir el resto. Se encogió todo lo que pudo. El avión finalmente tocó el suelo. El impacto no fue una explosión, sino un sonido horrible de metal siendo aplastado, triturado, molido. La parte delantera del jet se enterró en la tierra húmeda y la cola se partió, girando en el aire antes de caer a metros de distancia. La cabina, donde ellos estaban, fue arrancada del resto del fuselaje y rodó. Dio varias vueltas por la selva, como una lata pateada por un gigante invisible. Cada vuelta era una nueva ola de violencia, de cuerpos golpeándose, de huesos rompiéndose. Entonces, el movimiento se detuvo. La lata de metal finalmente se quedó quieta, de lado, en un ángulo extraño, en medio de un claro que ella misma había abierto. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la caída. Un silencio total, pesado, roto solo por el sonido de gotas de combustible goteando en algún lugar y por el silbido desesperado del pecho de David. El olor a queroseno y a tierra mojada llenaba el aire. El viaje había terminado. El capullo de lujo se había transformado en una tumba de metal. Dentro de la cabina destrozada, la oscuridad era casi total. La única luz provenía de rendijas en el fuselaje retorcido. Los cuerpos estaban esparcidos en ángulos extraños. Los pilotos, en la cabina destruida, estaban claramente muertos. En la cabina de pasajeros, Ricardo estaba inconsciente, con un corte en la frente.
Verónica también estaba desmayada, el rostro pálido. David, todavía atado a su silla, lloraba en voz baja, la respiración cada vez más difícil, el sonido del asma peligrosamente alto en el silencio mortal. Eran los únicos sonidos de vida, y entonces otro sonido, un gemido de dolor. Ana estaba viva, atrapada debajo de una parte del maletero que se había derrumbado, pero viva. Con un esfuerzo sobrehumano, consiguió empujar los escombros a un lado y arrastrarse para salir. Su brazo sangraba mucho y su cabeza palpitaba, pero estaba de pie. Miró a su alrededor, la destrucción, los cuerpos de sus patrones. Y oyó el llanto y la tos del niño. Necesitaba ayuda y rápido. En ese momento, en medio de la selva, la jerarquía social del mundo acababa de ponerse patas arriba. La empleada invisible era la única que estaba de pie, la única consciente, la única capaz de hacer algo. Toda la riqueza de Ricardo, toda la belleza de Verónica, eran inútiles allí. Eran solo cuerpos rotos, tan vulnerables como cualquier otro. Ana miró al niño, que luchaba por respirar, y luego miró hacia afuera, a través de una ventana rota, al verde infinito y aterrador de la selva que los había engullido, y supo, con una certeza aterradora, que la lucha por la supervivencia apenas comenzaba, y que ella, la mujer que todos ignoraban, era la única esperanza que tenían. Lo primero que Ricardo sintió fue un dolor de cabeza punzante y un olor fuerte a tierra mojada y queroseno. Abrió los ojos y la confusión se apoderó de él. No estaba en su sillón de cuero, estaba tumbado de lado, en medio de ramas y barro, con la lluvia fina de la selva cayendo sobre su rostro. Poco a poco, el recuerdo de la caída volvió, en flashes de pánico y gritos. Se sentó, con todo el cuerpo dolorido, y vio. Lo que quedaba de su jet de $70 millones era un cigarro de metal retorcido, clavado en medio de la densa vegetación. El ala derecha había sido arrancada, y la cabina estaba a metros de distancia, partida por la mitad. Era una escena de destrucción total. Por un milagro, estaba vivo. Oyó un gemido y se arrastró en dirección al sonido. Era Verónica. Estaba atrapada en los cinturones de su sillón que había sido lanzado fuera del avión. Estaba sucia de barro, con el vestido de diseño rasgado, pero parecía estar bien. Ricardo la soltó y ella despertó, confundida, y entonces el pánico la golpeó con toda su fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Dios mío, Ricardo, vamos a morir aquí. Empezó a gritar, una histeria que solo empeoraba la situación. Ricardo intentó calmarla, pero su propia mente iba a mil por hora. David, ¿dónde estaba su hijo? Empezó a gritar el nombre del niño, la desesperación apoderándose de su voz. El llanto débil y el sonido de la tos vinieron de dentro de la cabina destrozada. Ricardo se metió por un agujero en el fuselaje y encontró a su hijo. David todavía estaba atado a su silla, aterrorizado pero vivo. El alivio que Ricardo sintió fue tan grande que sus piernas flaquearon. Pero el alivio duró poco. El silbido en el pecho del niño era mucho más alto, mucho más fuerte. El polvo, el olor a combustible y el pánico de la caída habían atacado sus pulmones. Estaba empezando a tener una crisis de asma grave y el inhalador de emergencia que siempre llevaba había desaparecido entre los escombros. Fue entonces cuando vio a Ana. La empleada estaba sentada en el suelo de la selva, a unos metros de los restos, con la espalda apoyada en un árbol. Se había rasgado un trozo de su propio uniforme y se lo había atado con fuerza en el brazo para detener la hemorragia del corte. Su rostro estaba tranquilo, pero era una calma aterradora, la calma de quien ya ha estado en el infierno y reconoce el lugar. No estaba llorando ni gritando, solo estaba observando la selva a su alrededor, los sonidos, los olores,
Sus instintos, adormecidos durante años en la ciudad, estaban despertando y le decían que el peligro allí no era solo el hambre o la sed, sino la propia selva. Ricardo, con David en brazos, finalmente consiguió salir de los restos. Era un CEO, un líder. Toda su vida había sido dar órdenes, e incluso allí, en medio de la nada, su instinto fue el de mandar. «Verónica, deja de gritar y ayúdame a buscar el botiquín de primeros auxilios», ordenó. «Ana, ve a ver si encuentras la radio en la cabina del piloto. Necesitamos pedir rescate», hablaba alto, con voz de jefe, intentando poner orden en el caos. Necesitaba sentir que tenía el control, aunque fuera una ilusión. Creer que su autoridad, que funcionaba tan bien en una sala de juntas, tendría algún valor allí en medio de la selva. Pero sus órdenes se perdieron en el aire húmedo. Verónica estaba demasiado en shock para obedecer. Seguía llorando y quejándose de su zapato roto. Y Ana simplemente lo miró. Sabía que buscar la radio era inútil. La parte delantera del avión estaba completamente aplastada. Y el botiquín de primeros auxilios, aunque lo encontraran, no tendría el medicamento específico para el asma de David. Las órdenes de Ricardo eran las órdenes de un hombre de ciudad, un hombre que no entendía las reglas de ese nuevo mundo, y las reglas allí eran otras. La naturaleza estaba al mando ahora y no obedecía a nadie. La crisis de asma de David empeoró rápidamente. El niño, ahora en brazos de su madre, que lo sostenía torpemente, empezó a luchar por respirar. Sus pequeños hombros subían y bajaban con un esfuerzo enorme, y sus labios comenzaron a ponerse azulados. Era una escena desesperada. «No puede respirar. Ricardo, haz algo», gritaba Verónica, el pánico transformándola en una espectadora inútil. Ricardo intentaba calmar a su hijo. «Calma, campeón, respira hondo, toma aire». Pero sus palabras solo empeoraban las cosas. David no podía tomar aire, sus pulmones se estaban cerrando. El pánico de Ricardo crecía con cada silbido, con cada tos. Mientras los dos padres se derrumbaban, viendo a su hijo ahogarse delante de ellos, Ana se levantó. Se movió con un propósito que contrastaba con la desesperación de los otros. Ignoró los gritos de Verónica y las órdenes sin sentido de Ricardo. Sus ojos, que antes observaban la selva con respeto, ahora la escaneaban con conocimiento. No veía solo una maraña de hojas y ramas. Veía una farmacia que su abuela, una vieja curandera de la aldea, le había enseñado a leer desde niña. Buscaba una planta específica, una hoja ancha, de un verde oscuro, que siempre crecía cerca de los arroyos. Se alejó un poco de los restos y en pocos minutos encontró lo que buscaba. Se agachó y con un cuidado casi religioso recogió un puñado de las hojas correctas. Volvió junto a la familia, que ni siquiera notó su pequeña expedición. Estaban demasiado ocupados en su propio pánico. Ana encontró una botella de agua mineral casi llena entre los escombros. Con 2 piedras limpias comenzó a machacar las hojas, añadiendo un poco de agua, transformándolas en una pasta verde y con un olor fuerte. Sus manos se movían con la seguridad de quien ya ha hecho aquello cientos de veces. Era un ritual antiguo, una sabiduría que no estaba en los libros, sino en la sangre. Cuando la pasta estuvo lista, se acercó a David. Verónica la miró con asco. «¿Qué estás haciendo? Aléjate de mi hijo con esa porquería». Pero Ricardo, viendo la determinación y la calma de Ana, y no teniendo ya ninguna otra esperanza, hizo un gesto a su esposa para que se callara. «Déjala que lo intente», dijo, con la voz llena de desesperación. Ana, con la delicadeza de una madre, apartó la camisa del niño y con las yemas de los dedos comenzó a esparcir la pasta fría sobre su pecho. El olor de la planta era fuerte, mentolado, y comenzó a llenar el aire a su alrededor. El efecto no fue inmediato, no fue un milagro de película, pero poco a poco algo comenzó a suceder.
El fuerte olor de la planta que David respiraba parecía tener un efecto calmante en sus bronquios. El silbido en su pecho comenzó a disminuir de volumen, a volverse menos desesperado. La tos disminuyó. Todavía luchaba por respirar, pero ahora parecía que un poco de aire finalmente conseguía entrar. El color azulado de sus labios comenzó a dar paso a un tono más rosado. La planta no era una cura, sino un alivio que, en ese momento, significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ricardo y Verónica observaban la escena con la boca abierta. El pánico dio paso a un shock silencioso. La empleada, la mujer a la que apenas miraban, a la que daban órdenes sin ni siquiera decir «por favor», acababa de hacer lo que ellos, con todo su dinero y poder, no podían. Había salvado la vida de su hijo. No usó un medicamento caro, no llamó a un médico famoso. Usó hojas del suelo, machacadas con una piedra. Una sabiduría antigua que ellos considerarían primitiva se había demostrado más poderosa que toda la ciencia y la riqueza de su mundo moderno. El poder en el pequeño grupo de supervivientes acababa de cambiar de manos. El liderazgo no fue tomado, fue conquistado. No con gritos u órdenes, sino con una acción silenciosa, eficaz. Y Ricardo miró a Ana de una forma que nunca antes la había mirado. Ya no era el patrón mirando a la empleada, era un hombre aterrorizado, un padre mirando a su salvadora. Él, el amo del universo, en una sala de juntas, era un completo inútil allí. Y ella, la limpiadora, la don nadie de su mundo, era la única que parecía saber qué hacer. La caída del avión había sido aterradora, pero esta caída de su propio pedestal era, en cierto modo, aún más vertiginosa. David finalmente dejó de toser. Su respiración todavía era jadeante, pero estaba consiguiendo respirar. Se acurrucó en el regazo de su madre y se durmió, exhausto. El silencio que siguió fue llenado solo por los sonidos de la selva. Verónica miraba a Ana con una mezcla de gratitud y resentimiento. Estaba feliz por su hijo, pero humillada por haber sido salvada por la empleada. La deuda era demasiado grande para que su orgullo la soportara. Ricardo, por otro lado, sentía solo una cosa, una humildad abrumadora. Se le había recordado, de la forma más brutal posible, que en el mundo real, en el mundo de la naturaleza, él no era nadie. La fina lluvia cesó y los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las copas de los árboles. La luz reveló la extensión de la destrucción, pero también la inmensidad verde que los rodeaba. Estaban perdidos, a cientos, quizás miles de kilómetros de cualquier lugar civilizado. No había carreteras, no había gente, solo árboles, animales y ellos. 4 supervivientes, enfermo, una mujer mimada, un hombre inútil y una mujer de la selva. La ironía era cruel. La única persona que podría salvarlos era la misma persona a la que nunca se habían molestado en conocer de verdad. Ana se levantó. El dolor en su brazo era fuerte, pero lo ignoró. Necesitamos encontrar agua limpia y hacer un refugio antes de que llegue la noche. Y necesitamos alejarnos de los restos. El olor a combustible puede atraer a los depredadores, dijo. No era una sugerencia, era una orden. La primera de muchas. No miró a Ricardo esperando permiso. Simplemente afirmó lo que había que hacer. Y Ricardo, por primera vez en su vida adulta, se encontró en la posición de tener que obedecer a uno de sus empleados. Solo asintió con la cabeza. De acuerdo. El sol comenzaba a calentar, y con él la humedad de la selva se volvió casi insoportable. Los sonidos de los insectos y los pájaros, que antes eran distantes, ahora parecían un coro ensordecedor. Para Ricardo y Verónica, aquello era el infierno, un infierno verde y húmedo. Pero para Ana, aquellos eran sonidos familiares. Era el sonido de casa. Podía distinguir el canto de un pájaro que indicaba la proximidad de agua,
o el zumbido de un insecto que era mejor evitar. La selva, que para los otros era un laberinto de muerte, para ella era un mapa abierto, lleno de señales. El viaje por la supervivencia apenas había comenzado y la dinámica del grupo ya estaba definida. Habría un líder y 3 seguidores, y el líder no sería el hombre con el reloj de $200.000 en la muñeca, sino la mujer con el conocimiento de generaciones en su mente. Ricardo miraba a Ana, que ya se adentraba en la maleza, buscando un camino, y sentía una mezcla de miedo y, para su sorpresa, de esperanza. Quizás, solo quizás, tuvieran una oportunidad, y esa oportunidad tenía un nombre: Ana. Verónica, sin embargo, no compartía el mismo sentimiento. Miraba la espalda de Ana alejándose, y su rostro era una máscara de rabia y humillación. «¿A dónde cree que va? ¿Quién se cree que es para darnos órdenes?» El shock de la caída estaba pasando, y su arrogancia natural estaba volviendo. Se negaba a aceptar esa nueva realidad. Ella era la patrona, Ana era la empleada, y ninguna caída de avión, ninguna selva, cambiaría eso. La batalla por la supervivencia física estaba comenzando, pero otra batalla, la de egos y clases sociales, estaba a punto de estallar. Ana se detuvo y miró hacia atrás, esperando que la siguieran. Su mirada se encontró con la de Ricardo, y él entendió el mensaje. Cogió a su esposa del brazo. «Vamos, Verónica, tenemos que irnos». «No voy a ninguna parte. Nuestro rescate puede llegar en cualquier momento. Debemos quedarnos cerca del avión», protestó ella. «No habrá rescate pronto. Nadie sabe dónde hemos caído», dijo Ricardo, la dura realidad finalmente instalándose en su mente. «Nuestra única oportunidad es seguir a la única persona que sabe lo que está haciendo». Y, con su hijo dormido en brazos, dio el primer paso, siguiendo a la mujer que hasta ayer era su sirvienta. Los días que siguieron fueron una tortura lenta. La selva, que desde arriba parecía solo un montón de árboles, se reveló como un laberinto verde, húmedo y lleno de peligros. El calor era sofocante y la lluvia caía todos los días, dejándolos constantemente mojados y con frío. Los sonidos del bosque, que parecían exóticos el primer día, ahora eran aterradores durante la noche. Ricardo y Verónica, acostumbrados a sábanas de 1000 hilos y aire acondicionado, sufrían a cada segundo. El hambre comenzó a apretar y los pocos paquetes de cacahuetes que encontraron entre los restos se acabaron al segundo día. La desesperación era un animal hambriento, creciendo en sus estómagos junto con el hambre. Pero mientras los millonarios se desesperaban, Ana trabajaba. Su calma era lo único que mantenía al pequeño grupo en funcionamiento. El primer día los guió por un sendero casi invisible hasta un pequeño arroyo de agua limpia y corriente. «Bebed», dijo, y el agua fresca fue la cosa más lujosa que Ricardo y Verónica habían probado en su vida. Con su conocimiento, identificó las palmeras adecuadas y con un cuchillo que encontró entre los restos, cortó las ramas y las hojas y construyó un refugio. Una cabaña improvisada, fea y precaria, pero que los mantuvo secos durante las tormentas nocturnas. Era poco, pero lo era todo. Ricardo, con cada hora que pasaba, sentía cómo su antigua identidad se deshacía. El CEO, el amo, no sabía ni encender una hoguera. Sus intentos fueron patéticos, resultando solo en humo y frustración. Fue Ana quien, con 2 piedras y un poco de fibra seca de palmera, hizo brotar el fuego como por arte de magia. Ricardo observaba, fascinado y humillado. Empezó a seguir a Ana como una sombra, haciendo lo que ella mandaba sin cuestionar. «Necesito más leña seca», decía ella, y él iba. «Ayúdame a atar estas ramas», y él ayudaba. Se estaba convirtiendo en el aprendiz. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora estaban llenas de astillas y callos. Mientras Ricardo se adaptaba lentamente, su esposa declaró la guerra.
Verónica se negaba a aceptar la nueva realidad. Pasaba los días sentada en una piedra, lo más lejos posible de la suciedad, quejándose de todo. «No puedo creer que esté durmiendo en el suelo, como un animal», decía. «Mi pelo es un desastre, y esta humedad va a arruinar mi piel». Sus quejas estaban tan fuera de lugar, tan absurdas en medio de aquella lucha por la vida, que Ricardo apenas podía mirarla. Todavía creía que era la patrona y que el mundo debía doblegarse a sus voluntades. La selva, sin embargo, no se preocupaba en absoluto por su descontento. La comida era el principal punto de conflicto. Ana, con su sabiduría, encontraba sustento donde los otros solo veían maleza. Desenterró raíces que después de cocidas sabían a patata. Le enseñó a Ricardo a identificar los coquitos correctos para romper. Y, para horror de Verónica, capturaba grandes larvas blancas y gordas dentro de troncos podridos. Asadas al fuego, eran, según Ana, pura proteína. «Un manjar en mi aldea», explicó. Ricardo, con el estómago rugiendo, cerró los ojos y comió. El sabor no era malo, pero Verónica miró la larva ensartada en una rama y sintió ganas de vomitar. Fue el momento de la explosión. «¡No voy a comer eso!», gritó con la voz chillona. «Es asqueroso. No soy una salvaje. Prefiero morir de hambre a comerme un insecto». Ana la miró con una calma que solo la irritó más. «Como usted quiera. En la selva no se le puede hacer ascos a la comida. El hambre no le hace ascos a nadie». La respuesta, lógica y simple, fue como echar gasolina al fuego. Verónica se levantó con el rostro rojo de ira. Le apuntó a Ana con un dedo tembloroso. «¿Quién te crees que eres para hablarme así? Eres mi empleada. Tu trabajo es servirme, no decirme qué comer». La tensión en el pequeño claro se volvió insoportable. David, que estaba un poco mejor, pero todavía débil, comenzó a llorar, asustado por los gritos de su madre. Ricardo intentó intervenir. «Verónica, para allá. Está intentando mantenernos vivos». Pero Verónica estaba ciega de odio y humillación. «Vivos. Míranos, Ricardo. Estamos sucios, apestando, comiendo basura. Todo porque estás siguiendo las órdenes de esta. En lugar de quedarte quieto esperando el rescate, te has convertido en el ayudante de la limpiadora. ¡Qué vergüenza!». Cada palabra era un ataque, no solo a Ana, sino a la nueva y frágil masculinidad que Ricardo intentaba construir. «Yo no recibo órdenes de la empleada». Verónica escupió las palabras en la cara de Ana. «¿Me has oído? Yo soy la patrona aquí y exijo que nos saques de aquí ahora mismo. ¡Haz tu trabajo!». La escena era surrealista. Una mujer con la ropa rasgada, en medio de la nada, exigiendo servicio de habitaciones. Ana solo la miró, sin expresión. No sentía rabia, sentía pena. Pena por una persona tan atrapada en su propio mundillo, de lujo, que no podía ver que las reglas habían cambiado, que allí, en la selva, la única patrona era la supervivencia, y ella estaba desobedeciendo todas las órdenes. Ana no respondió, simplemente se dio la vuelta y continuó cuidando el fuego. Su silencio fue la respuesta más poderosa de todas. Fue un acto de dimisión. Ya no era la empleada, era la líder. Y los líderes no pierden el tiempo con quienes no quieren ser salvados. La actitud de Ana dejó a Verónica sin palabras, temblando de rabia. Había sido ignorada, rebajada. La limpiadora le había dado la espalda. La inversión de poder, que hasta entonces era sutil, acababa de ser oficializada. Y Verónica no iba a aceptarlo. Si ya no podía mandar, iba a sabotear. En los días siguientes, Verónica se convirtió en un peso muerto y un peligro para el grupo. Se negaba a ayudar a recoger leña, se quejaba del humo de la hoguera y, lo peor de todo, desperdiciaba el agua limpia que Ricardo y Ana pasaban horas buscando en el arroyo, usándola para lavarse la cara. Cada acto suyo era una pequeña rebelión,
un intento de reafirmar su estatus, de demostrar que todavía estaba por encima de las reglas de la supervivencia. «Si voy a morir, moriré limpia», decía, con una arrogancia que rozaba la locura. Ricardo, ahora totalmente del lado de Ana, intentaba controlar a su esposa. Las peleas entre los dos se volvieron constantes, envenenando el campamento. «Verónica, nos vas a matar. El agua es para beber», gritaba él. «No me digas lo que tengo que hacer. Te has convertido en su perrito faldero, no yo», respondía ella. David lo presenciaba todo, encogido cerca de Ana, buscando seguridad en la única persona que parecía cuerda en aquel infierno verde. La familia, que ya era frágil, se estaba partiendo por la mitad. La selva no solo los estaba probando físicamente, estaba exponiendo todas las grietas de sus almas. Ana observaba la pelea de sus patrones con una profunda tristeza. Entendía la rabia de Ricardo y la locura de Verónica. Eran reacciones de personas que lo habían perdido todo, pero estaban perdiendo el enfoque, gastando energía el uno con el otro en lugar de luchar contra el enemigo real, la propia selva. Y la selva no perdonaba los descuidos. Siempre estaba observando, esperando un error. Un día, mientras Ricardo y Verónica discutían, Ana se dio cuenta de que David, que estaba jugando cerca de unas piedras, se había quedado demasiado quieto. Se acercó al niño. Estaba sentado en el suelo, mirando su propia mano con una expresión de dolor y confusión. «¿Qué pasa, mi niño?», preguntó ella. David le levantó la mano, y en medio de sus pequeños dedos había una marca roja, con dos pequeños agujeros en el centro, que ya empezaba a hincharse y a adquirir un color oscuro y feo. Ana miró la marca y se le heló la sangre. Reconoció la picadura al instante. Era una de las peores cosas que podrían haber sucedido. Una de las criaturas más venenosas y mortales de aquel bosque había encontrado al miembro más débil del grupo. Ana miró las piedras de donde David había salido y la vio. Pequeña, oscura, con una mancha roja en la espalda, casi invisible entre las hojas secas. La araña bananera, la cazadora nocturna, la que nunca falla el ataque. Su veneno era rápido, brutal. Sabía que tenían poco tiempo. Miró a Ricardo y Verónica, que todavía discutían sobre un trozo de raíz quemada, ajenos al verdadero peligro. Y Ana supo que su pequeña guerra de egos acababa de costar, quizás, la vida de Minomesen, su propio hijo. Corrió hacia ellos con el pánico estampado en su rostro por primera vez. «¡Parad! ¡Parad ahora!», gritó, la voz llena de una urgencia que finalmente los calló. «¡A David! ¡Le ha picado!», mostró la mano del niño, que ya tenía el doble de su tamaño normal. Ricardo miró la picadura y su rostro perdió todo el color. Verónica soltó un grito de horror, esta vez un grito verdadero, de madre. Su estúpida pelea fue olvidada, reemplazada por un terror mucho mayor. La muerte, a la que habían estado tratando de engañar, acababa de llamar a la puerta de su cabaña. David comenzó a llorar, ya no de dolor, sino de miedo. Sentía que algo malo le estaba pasando en el cuerpo. Empezó a sudar frío, a temblar. «Me duele la barriga», dijo, con voz débil. Eran los primeros síntomas. Ana sabía lo que vendría después. Fiebre alta, convulsiones, parada respiratoria. El botiquín de primeros auxilios que tenían era inútil contra un veneno como aquel. No tenían suero antiofídico. No tenían nada. Estaban a días de caminata de cualquier hospital. Estaban solos y el tiempo corría. Ricardo entró en pánico total, corriendo de un lado para otro. «¿Qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos?». Verónica abrazó a su hijo, llorando, pidiendo perdón. Eran inútiles, prisioneros de su propia falta de preparación, de su ignorancia. La única persona que podría tener una respuesta era Ana. Los dos se giraron hacia ella, los ojos llenos de una súplica desesperada. La empleada, la salvaje, su única esperanza.
Y Ana, con el rostro serio, la mente trabajando a 1000 por hora, rebuscaba en los recuerdos de su abuela, en las antiguas leyendas de su tribu, buscando un milagro. Y recordó una historia sobre una flor. «Existe una cura», dijo, con voz baja, casi un susurro. «Pero es casi imposible de conseguir. Una orquídea, una flor rara que solo nace en un lugar». Ricardo se aferró a esas palabras como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. «¿Dónde? ¿Dónde está ese lugar? Haré cualquier cosa». Y Ana miró más allá del campamento, hacia la silueta de una montaña que se dibujaba contra el cielo, y señaló: «Allí, en la cima de la cascada que los antiguos llamaban el velo de la serpiente. Es una escalada peligrosa. Muchos que lo intentaron no volvieron». La esperanza que había brillado por un segundo casi se apagó. Una escalada peligrosa, en una cascada con nombre de serpiente. Parecía una misión suicida. Ricardo miró a su hijo, que comenzaba a arder de fiebre, y luego a la montaña distante. La elección era clara. Alguien tendría que ir, alguien tendría que arriesgar su vida para salvar al niño. Y todos sabían quién sería esa persona. La única que tenía el coraje y quizás el conocimiento. Ana tendría que volver al infierno una vez más, no para salvarse a sí misma, sino para robarle una flor de las manos a la muerte. El estado de David empeoró a una velocidad aterradora. La fiebre quemaba su pequeño cuerpo y comenzó a temblar, los dientes castañeteando. La mancha oscura en su mano se extendió, subiendo por el brazo. Gemía de dolor, los ojos en blanco. Verónica, su madre, estaba fuera de sí. Se aferraba a su hijo, llorando, rezando, y luego gritándole a Ricardo: «¡Haz algo! No eres un hombre poderoso. Usa tu poder. ¡Haz algo!». Pero el poder de Ricardo se había evaporado en la humedad de la selva. Caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, un animal enjaulado, completamente inútil. Lo único que podía hacer era observar, desesperado, cómo su hijo moría lentamente. Mientras los padres se ahogaban en el pánico, Ana actuaba. Su mente estaba fría, calculadora. La historia de su abuela sobre la orquídea de la serpiente era su única esperanza. No perdió tiempo en deliberaciones. Comenzó a prepararse. Encontró el cuchillo que usaba para cortar las lianas y lo afiló en el borde de una piedra. Vació una botella de plástico y la llenó con agua del arroyo. Buscó en el suelo y encontró una liana larga y gruesa, probando su resistencia con todo su peso. Cada movimiento era práctico, eficiente, el movimiento de alguien que sabe que la selva no espera a los débiles y que la muerte no se toma vacaciones. Verónica la vio prepararse y la rabia se mezcló con su desesperación. «¿A dónde crees que vas? ¿Vas a abandonarnos aquí con mi hijo muriendo?», gritó, como si Ana fuera la culpable. Ana ni siquiera se giró hacia ella. Continuó su trabajo, atando la cantimplora de agua a su cintura. Ricardo, sin embargo, vio algo diferente. No vio abandono, vio propósito. Vio a una soldado preparándose para una guerra que él no tenía el valor de librar. Dejó de caminar y se quedó observando a la mujer a la que, hasta hace una semana, apenas notaba. Y sintió una admiración que dolía, porque era el espejo de su propia cobardía. Con todo listo, Ana se levantó. Miró al niño, que ahora comenzaba a tener pequeñas convulsiones. El tiempo se estaba acabando. Se giró hacia Ricardo. «Cuida del fuego e intenta darle un poco de agua. Voy a buscar el remedio. Volveré lo más rápido que pueda». No había emoción en su voz. Era la voz de una líder dando una orden antes de partir hacia el frente de batalla. Estaba a punto de salir del campamento, sola, para enfrentarse a una escalada peligrosa por un niño que ni siquiera era suyo. Un acto de coraje y compasión tan grande que Ricardo no pudo soportarlo. «¡Espera!», dijo, con la voz ronca. Ana se detuvo y se giró hacia él.
Y en ese momento, algo en el rostro de Ricardo cambió. La máscara de CEO, de hombre poderoso, finalmente cayó por completo. Lo que quedó fue solo un padre, desesperado y roto. Miró a su hijo temblando en los brazos de su madre. Miró la montaña distante, aterradora, y miró a Ana, la fuerza silenciosa en sus ojos, y lo entendió. Entendió que ya no podía quedarse allí, parado, siendo un espectador de su propia vida. La vergüenza era un veneno, y la única cura era la acción. Caminó hacia ella. La diferencia entre los dos era flagrante. Él, alto, fuerte, pero con los ojos de un hombre derrotado. Ella, pequeña, delgada, pero con la postura de una reina. «No puedo dejar que vayas sola», dijo en voz baja. «Soy un inútil en esta selva, lo sé. No sé cazar, no sé construir, no sé nada. Pero soy más fuerte que tú. Puedo cargar las cosas, puedo ayudar a escalar. Yo quiero ayudar a salvar a mi hijo». Y entonces dijo las palabras que sellaron su transformación, las palabras que transfirieron el poder de una vez por todas. «Por y favor, dime qué hacer». Ana lo miró fijamente durante un largo momento. Ya no veía al patrón arrogante. Veía a un hombre pidiendo redención. Y veía la verdad en sus palabras. Él era más fuerte. Y en el viaje que estaba a punto de emprender, la fuerza física sería necesaria. No tenía tiempo para discusiones. La vida de David dependía de minutos. Con un asentimiento corto y firme de cabeza, aceptó. «Vale, pero harás exactamente lo que yo te diga, sin cuestionar. Un error allá arriba y los dos morimos». «Entendido», respondió Ricardo sin dudar. Por primera vez en su vida, se sintió aliviado al recibir una orden. La improbable asociación se formó. Ana comenzó a dar las instrucciones. «Necesito otra cantimplora de agua. Y coge esa cuerda de nylon que encontramos en el avión. Es más segura que la liana». Ricardo obedeció al instante, corriendo a buscar los objetos. Verónica observaba la escena, incrédula. Su marido, el gran Ricardo, convirtiéndose en el ayudante de la empleada. Para ella era la humillación final. «¿Vas a dejarme aquí sola con él?», gritó. Ricardo se detuvo y la miró. «Sí, te quedarás y cuidarás de tu hijo. Por primera vez, haz algo útil». La dureza en su voz la sorprendió y la calló. Con todo listo, los dos partieron. Ricardo llevaba el cuchillo y las cantimploras en una bolsa improvisada. Ana iba delante, abriendo camino por la densa maleza con un trozo de metal del avión. No hablaron. La única comunicación era el sonido de sus pasos y el objetivo común que los unía. Con cada metro que avanzaban, la selva parecía volverse más oscura, más cerrada. Los sonidos de los animales eran más fuertes, más extraños. Ricardo sentía un miedo que nunca imaginó posible, pero la vergüenza de mostrar debilidad frente a Ana lo mantenía en pie, un paso tras otro. Caminaron durante casi una hora, a un ritmo rápido y desesperado. El terreno era cada vez más empinado. La vegetación era tan densa que a veces necesitaban arrastrarse. El sonido del agua corriendo, que antes era distante, ahora era un rugido constante. La cascada estaba cerca. Ricardo ya estaba exhausto, el sudor empapando su camisa de diseño. Ana, a pesar de ser más pequeña y delgada, parecía incansable. Se movía por la selva no como una intrusa, sino como alguien que pertenecía a ese lugar. Leía las señales, esquivaba las plantas venenosas, encontraba el camino más seguro, todo con una naturalidad que lo dejaba atónito. Finalmente, llegaron. La vista era, al mismo tiempo, hermosa, aterradora, y una pared gigantesca de piedra negra de unos 50 metros de altura, cubierta de musgo y vegetación. Y desde la cima, una cortina de agua blanca se desplomaba con una fuerza ensordecedora, formando una laguna de aguas turbulentas en la base. La cascada Velo de la Serpiente era magnífica y mortal. El vapor del agua lo dejaba todo resbaladizo, peligroso, y en algún lugar
Allá en la cima de esa pared de piedra mojada estaba la pequeña flor que podría salvar la vida de David. Parecía una tarea imposible. Ricardo miró la pared de piedra y sintió que la desesperación volvía. ¿Cómo vamos a subir esto?, preguntó, gritando para hacerse oír por encima del ruido del agua. Ana no respondió. Sus ojos recorrían la pared, buscando una ruta, una grieta, cualquier punto de apoyo. No veía una pared imposible, veía un rompecabezas, un desafío que debía ser resuelto. Su rostro estaba tranquilo, concentrado, estaba en su elemento. Ricardo entendió que su papel allí no era tener ideas, sino simplemente proporcionar la fuerza bruta para las ideas de ella. Se calló y esperó sus órdenes. Ana encontró un camino, una serie de grietas y raíces gruesas que subían en zigzag por el lateral de la cascada, la parte donde el agua no golpeaba con tanta fuerza. Era extremadamente peligroso, pero era la única manera. «Es por allí», señaló. «Yo iré delante, ataré la cuerda en algunos puntos, tú vienes detrás, y lo más importante, no mires hacia abajo, solo mira dónde pones las manos y los pies». Se ató la punta de la cuerda de nylon a la cintura y se preparó para el primer movimiento. Sus vidas y la de David dependían de esa escalada. Comenzó a subir. Sus movimientos eran precisos, económicos. Sus manos y pies encontraban los apoyos adecuados, como si ya lo hubiera hecho antes. Era parte de la roca, parte de la naturaleza. Ricardo la observaba desde abajo, admirado por su coraje y habilidad. Aquella mujer frágil que le servía el café todas las mañanas era la persona más fuerte que jamás había conocido. No tenía miedo, o si lo tenía, era tan pequeño que no le impedía seguir subiendo cada vez más alto hacia la pequeña esperanza que brotaba en la cima del mundo. Ricardo sabía que su turno estaba llegando. Tendría que seguirla, confiar en ella y en sí mismo de una forma que nunca lo había hecho. Miró sus propias manos, suaves, de hombre de oficina, y luego miró la espalda de Ana, subiendo, luchando contra la montaña. Su viaje no era solo hacia arriba, era hacia adentro. No solo estaba escalando una cascada, sino la montaña de su propia cobardía. Y sabía que, si llegaba a la cima, el hombre que bajaría no sería el mismo que comenzó a subir. La escalada era un infierno. Las piedras estaban lisas, como el jabón por la humedad constante. Las raíces a las que se agarraban parecían sueltas, listas para arrancarse de la roca en cualquier momento. Con cada metro que subían, la caída parecía más mortal. Ricardo sentía que los músculos de sus le quemaban. El miedo a las alturas, que ni siquiera sabía que tenía, gritaba en su mente. Pero obedecía la orden de Ana. No miraba hacia abajo. Sus ojos estaban fijos en las botas gastadas de ella. Un escalón por encima. Ella era su guía, su única referencia. Si ella podía, él también podía. Se detuvieron a mitad de camino, en una pequeña plataforma de piedra para descansar. Estaban empapados por el vapor de la cascada, sin aliento. «Ya casi llegamos», dijo Ana, con voz tranquila, a pesar del peligro. Ricardo le miró el rostro. Tenía cortes y arañazos, pero sus ojos brillaban con una determinación de acero. Nunca había visto nada parecido. En ese momento ya no sintió vergüenza. Sintió solo una profunda y abrumadora gratitud. Gratitud porque esa mujer existiera. Gratitud porque estuviera allí, con él, luchando por su hijo. La segunda parte de la escalada fue aún más difícil. La pared era casi vertical. Ricardo resbaló una vez. El pie perdió el apoyo. Gritó. El cuerpo balanceándose en el vacío, sujeto solo por la cuerda que Ana había atado a un árbol más arriba. «¡No puedo!», gritó, el pánico apoderándose de él. Pero la voz de Ana llegó desde arriba, firme, sin piedad. «¡Sí que puedes! ¡Deja de quejarte y sube! ¡Tu hijo está esperando!». Su dureza fue el shock que necesitaba. No era una víctima,
Era un padre, y su hijo se estaba muriendo. Con una rabia contra sí mismo, encontró un nuevo apoyo y continuó subiendo. Finalmente, llegaron a la cima. Una meseta, rocosa cubierta de una vegetación extraña y exuberante, constantemente bañada por la niebla de la cascada. Estaban exhaustos, heridos, pero vivos. Y allí, en el centro de la meseta, creciendo en la grieta de una roca, estaba ella, una única flor, de un tono de púrpura tan profundo que parecía casi negro. La orquídea de la serpiente. Era aún más hermosa y rara de lo que decían las leyendas. Ana se acercó a ella con reverencia y con el cuchillo cortó la flor con cuidado. Lo habían conseguido. Tenían en sus manos el milagro. El descenso fue tan peligroso como el ascenso, pero la esperanza les dio una nueva fuerza. Se movieron más rápido, el miedo reemplazado por la urgencia. Cada segundo era crucial. No sabían si David todavía estaría vivo. Cuando finalmente llegaron a la base de la cascada, apenas se detuvieron para respirar. Empezaron a correr de vuelta al campamento, el camino de regreso pareciendo 10 veces más largo. Ricardo, aunque exhausto, sentía una nueva energía. Ya no solo seguía a Ana, corría a su lado. Eran compañeros, volvieron al campamento como dos soldados que regresan de la guerra. Ricardo, que antes apenas podía caminar por la maleza, ahora corría, tropezando con raíces, pero levantándose y continuando, sin quejarse del dolor. La imagen de su hijo muriendo era lo único en su mente. Cuando finalmente llegaron al claro, la escena que encontraron casi los dejó sin aliento. David estaba tumbado cerca del fuego, pálido como la cera, con los labios morados, y Verónica estaba a su lado, llorando, limpiándole la frente al niño con un paño. «Está dejando de respirar», sollozó, desesperada. El tiempo casi se había acabado. Ana no perdió ni un segundo. Cogió la orquídea púrpura, arrancó los pétalos y los machacó rápidamente entre dos piedras, convirtiéndolos en una pasta oscura y aceitosa. «Sujétale la cabeza», le ordenó a Ricardo. Abrió la boca del niño, que apenas reaccionaba, y le puso una pequeña porción de la pasta amarga en la lengua. Luego, esparció el resto sobre su pecho, en el mismo lugar donde había puesto las otras hojas, y entonces esperaron. El silencio en la selva era total, roto solo por el llanto de Verónica y el sonido casi imperceptible de la respiración de David. Cada segundo era una tortura. La flor era la última esperanza. Si no funcionaba, todo habría sido en vano. Después de un minuto que pareció un siglo, algo sucedió. David, que estaba casi inerte, tosió. Una tos débil, pero una tos. Y luego respiró hondo. Una respiración que pareció la primera de su vida, llenando sus pulmones de aire de verdad. El silbido en su pecho disminuyó. Poco a poco, el color comenzó a volver a su rostro. La fiebre no cedió de inmediato, pero la crisis respiratoria, la parte más peligrosa, estaba pasando. La orquídea, la sabiduría de los abuelos de Ana, había funcionado. El milagro había ocurrido. Ricardo cayó de rodillas junto a su hijo, llorando, esta vez no de vergüenza, sino de una gratitud tan profunda que no podía expresar con palabras. 2 días después, mientras David se recuperaba lentamente, el grupo fue encontrado. Un helicóptero de búsqueda, guiado por los restos del avión, los avistó. El rescate fue rápido. En pocas horas estaban de vuelta en la civilización, en un hospital de lujo, rodeados de médicos y enfermeras. La historia de los supervivientes del jet se convirtió en noticia en todo el mundo. Pero la historia que la prensa contaba no era la historia real. Era una historia de glamour y suerte, sobre cómo el multimillonario Ricardo y su familia habían sobrevivido a un terrible accidente. La empleada, Ana, era solo una nota a pie de página, la afortunada funcionaria que también sobrevivió. Cuando todos ya estaban recuperados,
Ricardo convocó una rueda de prensa en el vestíbulo del hospital. El lugar estaba abarrotado de reporteros, fotógrafos, cámaras de televisión. Todos querían oír la historia heroica del CEO que sobrevivió a la selva. Verónica estaba a su lado, maquillada, lista para interpretar el papel de la esposa sufrida y valiente. Pero Ricardo no iba a seguir el guión. La selva lo había cambiado para siempre. Subió al podio, miró a las cámaras e hizo algo que nadie esperaba. Le pidió a Ana, que estaba en un rincón, que se uniera a él. Tímida e incómoda, ella fue. Ricardo no habló de su propio coraje, habló de su falta de él. «Todos ustedes me conocen como un líder, un hombre de éxito», comenzó con voz firme. «Pero la verdad es que perdido en la selva, yo era un inútil, un cobarde aterrorizado que no sabía ni encontrar agua para beber». Su honestidad sorprendió a los reporteros. Continuó, poniendo la mano en el hombro de Ana. «La única líder allí era esta mujer, la única heroína de esta historia. Salvó la vida de mi hijo 2 veces. Nos mantuvo vivos con una sabiduría que mi mundo desprecia y llama primitiva. Y hoy sé que su sabiduría vale más que toda mi fortuna». Y entonces hizo el anuncio que cambiaría el mundo. «Por eso estoy creando una fundación con una aportación de $1.000 millones. Una fundación dedicada a proteger la selva amazónica y a preservar el conocimiento de las comunidades indígenas que viven allí. Un conocimiento que salva vidas, como salvó la de mi hijo». La sala estalló en flashes y murmullos y dio el golpe final. Y la presidenta de esta fundación, la única persona en la que confío para liderar este proyecto, será la mujer que me enseñó el verdadero significado de la palabra liderazgo, Ana. Entregó el micrófono a ella, la ex empleada, ahora una de las filántropas más poderosas del mundo. Meses después, la vida de todos era otra. Ana, después de muchas dudas y con la ayuda de Ricardo, abrazó su nueva misión. Ya no era una figura silenciosa, era una voz que hablaba en conferencias mundiales, que luchaba por los derechos de su pueblo, que usaba el dinero de su expatrón para proteger el bosque que le había enseñado a vivir. Ricardo se convirtió en su principal consejero, su socio. Pasaba más tiempo en la selva que en las salas de juntas, aprendiendo, escuchando y, lo más importante, siendo un padre para David, que ahora era un niño sano y fuerte. La escena final tiene lugar en una conferencia de la ONU en Ginebra. Ana, vestida con un traje sencillo pero elegante, con motivos de su aldea, está en el escenario principal, hablando ante una audiencia de líderes mundiales. Su voz es tranquila, pero poderosa, y todos la escuchan con un respeto que nunca imaginó posible. En la primera fila, Ricardo y David la observan. David tiene una sonrisa de puro orgullo. Ricardo la mira con una admiración que es casi amor. Se habían convertido en una nueva familia, forjada en el fuego de la caída y en el barro de la selva. Una familia basada en el respeto y la sabiduría, no en el dinero. Pero la civilización, con sus propias selvas y depredadores, nunca descansa. Lejos de allí, en un bufete de abogados con vistas a Central Park en Nueva York, Verónica, que se divorció de Ricardo en un acuerdo millonario pero humillante, ve la misma conferencia en una pantalla. Su rostro es una máscara de odio y envidia. «Se ha vuelto loco», le dice al abogado a su lado. La caída, el tiempo en la selva, sufrió un trauma cerebral. Está claro que no está en su sano juicio. Y esa mujer, la empleada, se está aprovechando de ello, manipulándolo para robarle su fortuna. El abogado la mira, escéptico. «Probar la incompetencia mental es muy difícil, señora Fernández». Pero Verónica sonríe, una sonrisa fría y venenosa. «No para los mejores médicos y psicólogos que el dinero puede comprar. Vamos a demostrar que Ricardo es incapaz de gestionar sus propios bienes, y como madre de su único heredero,
pediré la tutela de todo. Por la seguridad de mi hijo, claro. La batalla por la narrativa, por la fortuna y por la definición de cordura apenas comenzaba. La heroína había vencido a la selva, pero ahora tendría que enfrentarse a un monstruo mucho más peligroso: la codicia humana, vestida de traje y con un título de abogado en la mano. La selva les enseñó a Ricardo y a Ana el valor de la vida y de la humildad. Pero el mundo civilizado tiene sus propias reglas de supervivencia y son mucho más crueles. La sabiduría ancestral, que puede curar la picadura de una araña, sería suficiente para curar el veneno de la codicia y la venganza. En una guerra donde los abogados son los depredadores y los tribunales son la arena, ¿quién vence? ¿La verdad vivida en la piel o la mentira? Contada por quien tiene más dinero para pagar. Su viaje para salir de la selva había terminado, pero la lucha para demostrar que no se habían vuelto locos, sino que habían evolucionado, apenas comenzaba.